cambio climático de los 192 estados que han ratificado este compromiso. Una de las responsabilidades adquiridas por los países en el marco de la Convención es la elaboración de comunicaciones nacionales, a través de las cuales los estados deben informar periódicamente a la Conferencia de las Partes sus fuentes de emisión y absorción de gases de efecto invernadero, medidas detalladas de mitigación y adaptación al cambio. Ecuador presentó en el 2001 la primera comunicación nacional, en el 2011 la segunda comunicación. Desde 2014, bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como agencia de implementación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, se cumplió con los compromisos establecidos por la Convención para la elaboración de comunicaciones nacionales. Para hablarnos acerca de cómo el PNUD trabajó de manera coordinada con el Estado boliviano para la realización de este documento y la importancia de investigación en la toma de decisiones, invitamos al señor Nuno Queiroz, representante adjunto de PNUD en Ecuador. Muchas gracias y buenos días a todos. Estimado ministro, un gusto de nuevo. Gracias por la invitación. La subsecretaria de Cambio Climático, María Victoria Chiriboga, más autoridades y delegados de las diferentes instituciones nacionales presentes, estimados colegas del MAE, del PNUD, la mi amiga Gabriela, y a todos los invitados. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo les extiende un cordial saludo y agradece al Ministerio de Ambiente por llevar a cabo este importante evento. La tercera comunicación nacional es un hito importante del país frente a los compromisos que tiene con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y frente a la Agenda de Desarrollo 2030. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el Clima, que hace un llamado a combatir con urgencia el cambio climático y sus efectos. Justo hoy yo venía en el carro con este clima rico que tenemos hoy, pensando que esta es la evidencia del cambio climático en Quito, de que en junio tenemos el clima que tenemos. El cambio climático afecta a todos los países, sea con variaciones inusuales del clima, aumentos del nivel del mar o fenómenos meteorológicos extremos, generando impactos cada vez más graves, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Es por ello que es imperante que los países actúen con apremio sobre la base de evidencia científica para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Comprender la ciencia del clima es clave para avanzar hacia procesos sólidos y bien fundamentados de toma de decisiones y de definición de políticas de cambio climático. Es importante contar con evidencia, datos, escenarios oportunos y confiables que permitan a los gobiernos definir sus líneas de acción y compromisos nacionales e internacionales en la lucha contra el cambio climático. El Ecuador ha tenido numerosos avances importantes en materia de cambio climático, por la prioridad que se ha dado a este tema en las políticas y estrategias nacionales. En ese sentido, la comunicación nacional constituye un documento de reporte país sobre sus fuentes de emisión por sectores priorizados, las medidas de mitigación y adaptación adoptadas, así como con información relevante para el cumplimiento de los objetivos de la Convención Marco. La elaboración de la tercera comunicación nacional tuvo su inicio en el 2014, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente, con el aporte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, conocido como GEF, y con el apoyo técnico del PNUD. Durante este proceso de casi 3 años, el país ha generado una gran cantidad de información técnica de alta calidad gracias al compromiso y aportes de entidades, así como otros actores y sectores que se involucraron en el proceso. En todo este periodo se ha elaborado el inventario de gases de efecto invernadero del 2010 y 2012,
Se han actualizado los inventarios que fueron presentados con la segunda comunicación nacional. Se ha diseñado el Sistema Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Se ha generado el análisis de proyecciones futuros de clima. Se ha construido la visión de país sobre NAMAS y se han llevado a cabo múltiples eventos de capacitación a distintos niveles. Esto, obviamente, solo para mencionar algunos resultados. Adicionalmente, es importante resaltar que en el 2015 el Ecuador presentó su primer reporte bienal de actualización sobre acciones de mitigación. Todos estos insumos han aportado al desarrollo de la tercera comunicación nacional, que será presentada formalmente el día de hoy para su posterior presentación ante la Convención. Con todo esto, me cabe una vez más felicitar al Ministerio de Ambiente por todo su trabajo y agradecemos desde Naciones Unidas la fluida y estrecha colaboración con el mismo Ministerio, que ha hecho posible que hoy estemos acá reunidos en este valioso evento. Este evento representa un paso más acertado para el Ecuador en la gestión del cambio climático. Muchas gracias. Este reporte representa un logro como país y demuestra el firme compromiso del gobierno ecuatoriano para luchar y enfrentar de manera conjunta los efectos del cambio climático. El Ministerio del Ambiente ratifica su rol como integrador para la consecución de resultados, pues la presentación de la tercera comunicación Cambio Climático del Ecuador. Esta cartera de Estado ha liderado el proceso de una manera efectiva. Queremos invitar a Tarcisio Granizo, Ministro del Ambiente, quien nos dará una visión más amplia acerca de los esfuerzos que como país asumimos para enfrentar las causas y efectos del cambio climático. Muchas gracias, queridos amigos, amigas, compañera María Bisuete, viceministra de Obras Públicas, mi querido amigo Nuno Queiroz, representante adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Edwin Niño, director ejecutivo del CONGOPE, Juan Carlos Proaño, director ejecutivo del Instituto Antártico Ecuatoriano, comandante José Olmedo, director ejecutivo del INAMI, Manuel Gómez, director ejecutivo del INOCAR, Martín Cordobés, director ejecutivo del INER, querida compañera María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático, querida Gabriela, exministra y amiga, queridos todos y todas. El cambio climático no es un tema ambiental, es un tema que cruza todos los ámbitos del desarrollo de los países. Es el tema geopolítico más importante en el contexto actual en el mundo. Es en realidad una lucha geopolítica, una lucha de poderes entre países industrializados y países en desarrollo. Por eso es tan importante la transversalidad del tema de cambio climático. Por eso es tan importante este evento, porque si bien es cierto el Ministerio del Ambiente ha liderado la elaboración de la tercera comunicación nacional, este es un esfuerzo conjunto del Estado y la sociedad civil para demostrar lo que este país ha hecho en temas de cambio climático, en el combate al cambio climático. El actual contexto mundial y las perspectivas que hay sobre cambio climático en la región nos llevan a nuevos desafíos, sobre todo en un país como el nuestro que es vulnerable a los efectos del cambio climático debido a esa capacidad todavía limitada que tenemos para responder, adaptarnos y atenuar los esfuerzos, los efectos del cambio climático. Las comunicaciones nacionales son una responsabilidad que tienen los países que son miembros de la Convención. Cada tanto los países tienen que reportar lo que han hecho y quizás también lo que no han hecho. Esta tercera comunicación nacional, en donde se reporta, como dijo Nuno, el inventario de gases de efecto invernadero actualizado al año 2012, también pone de manifiesto los logros alcanzados en los temas de mitigación y adaptación, así como las necesidades y desafíos que aún persisten.
Es bien importante y que lo hagamos aquí en el Congope, porque esta comunicación nacional sin duda nos ayuda a orientar las políticas a nivel de gobiernos autónomos centralizados. Porque sabiendo lo que nos espera, las proyecciones que tenemos en cambio climático, nos es más fácil también incluir la variable de cambio climático en los planes de desarrollo locales. Esta tercera comunicación nacional, por ejemplo, nos indica las proyecciones de cambio del clima futuro, que servirán para realizar estimaciones más precisas de los efectos de cambio climático, no solo a nivel nacional, sino también a nivel de gobiernos autónomos, a nivel más local. Esta tercera comunicación también nos da estudios científicos, nos remite a estudios científicos sobre las evidencias del cambio climático en el país y sobre todo el inventario de gases de efecto invernadero, que son elementos clave que nos exige la Convención de Cambio Climático que debemos presentar. Hay una buena noticia que esperamos que se cumpla. Mañana hay una reunión del Pleno de la Asamblea en donde vamos a ratificar el Acuerdo de París. Yo creo que eso es una noticia importante, porque es una deuda que tenía el Ecuador con el resto del planeta. Pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, en donde el Ecuador ha sido líder a nivel regional y quizás a nivel mundial en los esfuerzos por el combate al cambio climático, no habíamos ratificado todavía el Acuerdo de París. Esperamos que mañana la Asamblea Nacional lo haga y que además también ratifique el Protocolo de Nagoya en unos pocos días más. Con esto, la dinámica del desarrollo de este documento fue una construcción participativa, donde en el proceso de preparación, revisión y validación se generaron diversas sinergias institucionales, no solo intergubernamentales, sino también con la sociedad civil. En esta nueva administración quiero reiterar el hecho de que el Ministerio va a convocar a todos los actores sociales, económicos, políticos a diálogos ambientales, que van más allá de la simple información, que lo que queremos es una participación directa de la sociedad civil en las discusiones y en las metas que debería tener el Ministerio del Ambiente. El cambio climático no termina tampoco con la ratificación del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un medio, porque aquí lo que hay que discutir, y esa es mi invitación, es el modelo de desarrollo que queremos para este país. Es el modelo de desarrollo que queremos para la Amazonía, por ejemplo. Es el modelo de desarrollo que queremos para el manejo costero y marino. Y es también el modelo de consumo que queremos implementar de aquí en adelante para nuestra población. No queremos que el cambio climático, que la lucha contra el cambio climático sea una colcha de retazos, sino una política de Estado en donde no solo esté el Ministerio del Ambiente y quienes estamos aquí, sino todas las instituciones del Estado, porque el cambio climático, al ser un tema transversal, es un tema que tiene que ser enfocado desde todos los posibles ámbitos del desarrollo y de la política. En ese sentido, entonces, felicito a la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio que ha liderado el proceso de construcción de esta tercera comunicación nacional. Les agradezco por su presencia y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Agradecemos las valiosas palabras de nuestro ministro, las cuales nos hacen reflexionar sobre la trascendencia de este evento. La información que se resume en la tercera comunicación se fundamentó en procesos de retroalimentación que involucraron a distintos actores estratégicos a través de un ejercicio participativo que incorporó diversidad de criterios e insumos mediante espacios de intercambio y procesos de revisión y validación que hicieron posible que este documento sea sólido e integrador. La tercera comunicación nacional sobre cambio climático está conformada por 6 capítulos. María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente,
realizará una presentación en la que nos explicará el contenido del documento. Para esto, por favor, solicito al señor ministro y a Nuno Queiroz ubicarse en la primera fila en los asientos reservados para la exposición. Una cuestión adicional, perdón que tome la palabra otra vez así brevemente, y es agradecer y felicitar al programa Naciones Unidas para el Desarrollo por el apoyo que nos ha dado, que nos da ahora y que nos seguirá dando seguramente del futuro, porque realmente el PNUD se ha puesto la camiseta no solo del cambio climático, sino de todos los temas ambientales, y es un aliado absolutamente clave para el trabajo que hace el Ministerio del Ambiente. Gracias, Nuno, y en tu nombre a los colegas de PNUD. Muy buenos días con todos y todas. Ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, Nuno Queiroz, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, viceministra Bisuete del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, colegas subsecretarios, directores de las diferentes instituciones del sector público, compañeros de la sociedad civil, de las ONGs, de las instituciones de investigación, de las universidades que se encuentran aquí el día de hoy presentes. Para mí es un honor poder el día de hoy presentar un trabajo que viene el Ecuador desarrollando por más de 3 años, un trabajo, como lo mencionó previamente el señor ministro, que ha venido de la mano con un montón de actores, no solamente el equipo técnico del Ministerio del Ambiente, sino con los diferentes ministerios, investigadores, institutos de investigación, universidades, entre muchos otros. La comunicación nacional básicamente es nuestro mandato a nivel internacional. Al ratificar la Convención Marco de Naciones Unidas, nosotros tenemos el deber de presentar esta comunicación en la cual básicamente el país está reportando primeramente nuestros inventarios de gases de efecto invernadero. A su vez también permite evidenciar las políticas del país, el desarrollo que tiene en general y los avances en la implementación de cambio climático en base justamente y en marco a nuestras responsabilidades compartidas pero diferenciadas. A su vez, es importante mencionarles la importancia de la tercera comunicación nacional, y básicamente nos permite a nosotros como Ecuador analizar, examinar, profundizar si hemos sido eficaces en una gestión, y además a nivel de la Convención Marco es ver si a nivel mundial el mundo ha logrado avanzar en las metas que nos hemos puesto como convención para hacer lucha frente al cambio climático y evitar que nuestras poblaciones a nivel global sean afectadas. En ese sentido, para nosotros como Ecuador, nos ha permitido, al cumplir con este compromiso de la Convención de Cambio Climático, reportar los avances que tenemos en mitigación y adaptación, así como también informar las necesidades, los vacíos, las barreras en diferentes temas transversales que atañen justamente a este tema de cambio climático. El periodo de reporte, básicamente las comunicaciones tienen que ser entregadas cada 4 años a la Convención de Cambio Climático, y en este caso es importante mencionarles que la tercera comunicación está abarcando el periodo del 2011 al 2015. Hago esta mención que es muy importante porque el país ha avanzado en el 2016 y en el 2017 también. Entonces aquí pueden haber cifras que todavía no son, digamos, ya no son exactas porque hemos tenido este avance importante. Y bueno, básicamente mi presentación va a estar dirigida específicamente en el contenido, lo que se ha reportado en esta tercera comunicación, datos importantes y cifras que no solamente es valioso para nosotros como tomadores de decisión, sino también para seguir profundizando en los procesos de investigación. El primer capítulo, efectivamente, de la tercera comunicación abarca todo lo que son las circunstancias nacionales, cómo se encuentra actualmente el país en cuanto a nuestros objetivos de desarrollo, en cuanto a nuestras realidades climáticas, en Ecuador, porque
que justamente esta realidad global de nuestro país, social y económica, nos permite entender cuáles son nuestras capacidades para abordar el tema de cambio climático y entender también nuestras vulnerabilidades frente a este fenómeno. Para nosotros es importante resaltar que nuestra política, en el marco del Plan Nacional para el Buen Vivir, propone un modelo de desarrollo muy diferente, en el cual se reconocen los derechos de la naturaleza y en el que prima justamente el ser humano sobre el capital. Es así que este accionar público redunda en mejoras sustantivas de los indicadores sociales y económicos, creando con ello condiciones mucho más favorables que nos permiten abordar esta temática de cambio climático, tanto las causas como también sus efectos. En ese sentido, comentarles, como la mayoría de ustedes ya conocen, el Ecuador es conocido como uno de los 17 países más megadiversos en el planeta, y si tomamos en cuenta la biodiversidad terrestre y marina, el país posee el mayor número de especies por extensión geográfica. En el reporte de la Comunicación Nacional 2011-2015 nosotros podemos ver que ya contamos con 50 áreas protegidas en el Ecuador, que corresponde aproximadamente al 20% del área nacional. Aquí tengo buenas noticias porque al día de hoy ya contamos con 53 áreas protegidas. Y en ese sentido comentarles que por las diferentes iniciativas ya contamos con el 33% del territorio ecuatoriano bajo algún nivel de conservación, que no necesariamente son las áreas protegidas, sino a través de otros proyectos y programas como Socio. A su vez también es importante mencionarles un logro muy importante, que dentro del periodo 2008 a 2014 se ha logrado disminuir la deforestación anual neta en un 49% con respecto a la deforestación del periodo 1990 al año 2000. Esto representa que en el año 2014 el Ecuador contó con cerca de 13 millones de hectáreas cubiertas aún por bosques. Cabe recordar que los bosques desempeñan una importante función para la mitigación del cambio climático en cuanto a la reducción de emisiones, pero también a la adaptación al cambio climático de nuestros ecosistemas, nuestro patrimonio hídrico. Y esto justamente, la tala de bosques es además uno de los que constituye mayor fuente de emisiones, y por ende este proceso ha sido muy importante en cuanto al avance del Ecuador en cambio climático, esta reducción de deforestación. Finalmente también es importante mencionarles que el recurso hídrico en el país alcanza en un promedio 20.700 metros cúbicos de hectárea por año. Esto es muy superior al promedio mundial, que es de 1.700 metros cúbicos por hectárea por año. No obstante, la disponibilidad de recurso hídrico varía de acuerdo a las características físicas y climáticas del país. ¿Qué significa esto? Que, como ustedes conocen, más del 80% del recurso hídrico se va hacia la zona amazónica y el resto hacia la zona costera, generando déficit hídrico en la zona costera, un tema que es crítico para el proceso de cambio climático. En cuanto a las características socioeconómicas de nuestra población, podemos ver que hemos ya llegado a los 16 millones de ecuatorianos al 2015, del cual 49,9% son hombres, 50,1% son mujeres, el 63% están asentados en ciudades y el 37% se considera aún como población rural. Aquí cabe destacar que podemos llegar a un nivel mucho más alto si consideramos zonas urbanas rurales, donde ya estamos superando el 70%. En ese sentido, también es importante conocer el perfil poblacional del Ecuador, que se caracteriza justamente por una alta diversidad cultural, como podemos ver justamente en este gráfico de aquí. Tal es así, y es importante mencionarle porque las características poblacionales tienen una estrecha relación entre el ser humano y las características climáticas, así como la dimensión social de este fenómeno. En ese sentido, el clima tiene una influencia directa sobre aspectos como la economía, el empleo, la seguridad social, el acceso a la tierra, el acceso a la salud, en lo social, equidad e inclusión, derechos humanos, participación política, gobernanza, educación, y en lo ambiental, el acceso al agua, alimentos, vivienda, energía y también transporte. En ese sentido, es importante también conocer
que en el Ecuador hemos tenido un incremento en la inversión en educación, donde se ha incrementado del 1,4% de la tasa neta de asistencia de educación general básica entre el 2010 y 2014. En los últimos 10 años, la inversión en educación como porcentaje del PIB ha crecido cerca de 1,3%. Esto quiere decir que el Ecuador en el 2015 invirtió casi el 2% del PIB en educación en comparación al 2006. Esta inversión se refleja en cifras como, por ejemplo, tenemos más de 11.501 becas adjudicadas hasta el 2015, 1.014 investigaciones realizadas entre el periodo de 2010-2015, de los cuales el 50% corresponde a ciencias básicas, entre muchas otras iniciativas importantes. Al momento de esta comunicación existen 2 programas de posgrado con formación específica de cambio climático en el Ecuador y conocemos que ya tenemos una tercera y otras que están en proceso de formulación. En cuanto al ámbito socioeconómico, tenemos el análisis de la pobreza multidimensional, recordando que lo que les mencionaba antes, el país justamente promueve la supremacía del ser humano sobre el capital. Podemos ver cómo el índice de pobreza en el Ecuador ha ido reduciendo en sus 4 dimensiones, como son educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y alimentación, hábitat, vivienda, ambiente sano, reflejando el porcentaje promedio de privaciones de derechos que cada persona sufre de manera simultánea. Esto también es muy importante porque el Ecuador ha logrado la reducción de la pobreza multidimensional en un 10,2 puntos porcentuales al comparar el 2015 del 2009. Las principales mejorías han sido justamente en los aspectos que mencioné previamente, como el déficit habitacional, la reducción de viviendas sin servicio de agua por red pública, la disminución del número de personas que no contribuyen al sistema de pensiones, la disminución del desempleo inadecuado, incremento de personas que ya terminaron la educación básica. Y otro aspecto crítico en los temas de cambio climático es justamente el aspecto de salud humana. En este caso es importante mencionar que el Ministerio de Salud Pública desde el año 2001 mantiene activo el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica, el cual desde el 2013 trabajó bajo el enfoque de inteligencia epidemiológica. Esto es importante mencionarles porque ha habido una reducción en la morbilidad de 275 casos a 100 casos por cada 1.000 habitantes del año 2004 al 2013 relacionados justamente a las enfermedades vectoriales relacionadas con el cambio climático, como por ejemplo el dengue, la chikungunya, malaria, mal de Chagas y leishmaniasis. El Ecuador también fue declarado libre justamente de malaria. Esto es bien importante por la vinculación directa que tienen estos vectores con la subida de temperatura y el incremento de humedad en las zonas costeras. Además, hay otros indicadores que han ido mejorando, entre ellos, por ejemplo, la población con seguro de salud se incrementa en 20 puntos porcentuales, el tema de las enfermedades respiratorias y diarreicas. Es importante el tema salud porque esto es también lo que nos hace como seres humanos vulnerables y susceptibles y más débiles ante impactos y fenómenos extremos del cambio climático. Y la siguiente parte que se aborda justamente en las circunstancias nacionales es cuál ha sido el avance en el marco normativo nacional. Aquí podemos presentar avances bastante importantes, bueno, algunos salen fuera del periodo del 2011 al 2015, pero tenemos, por ejemplo, la Constitución del 2008, donde ya se establecen artículos específicos, justamente como los derechos de la naturaleza, pero también específicamente sobre la necesidad de proteger a la población en peligro frente a los impactos del cambio climático, así como la reducción de las emisiones. En ese sentido, el Plan Nacional para el Buen Vivir del 2013-2017 también establece objetivos específicos para abordar la temática de cambio climático a través de las políticas para implementar medidas de adaptación y mitigación para reducir la vulnerabilidad económica, ambiental y social, con énfasis especialmente en los grupos de atención prioritaria. A su vez tenemos los diferentes decretos ejecutivos como el 1815 y 495 que le dan el mandato al Ministerio del Ambiente de liderar la coordinación interinstitucional del proceso de cambio climático, así como la generación de las políticas públicas en coordinación con el resto de carteras de Estado.
Tenemos otros instrumentos como acuerdos ministeriales donde se establecen diferentes políticas relacionadas a adaptación y mitigación, cuyas actividades podrán también encontrar en la tercera comunicación nacional. Y el último punto que se trata justamente en este espacio de la tercera comunicación son los arreglos institucionales con los que cuenta el país. Aquí es importante mencionarles que el Ecuador fue uno de los primeros países en el mundo de tener una subsecretaría de cambio climático, de darle ese nivel importante a este proceso. En ese sentido, comentarles que actualmente nosotros contamos dentro del Ministerio del Ambiente con esta subsecretaría que trabaja a su vez en una coordinación estrecha interinstitucional con los diferentes ministerios ejecutores, institutos de investigación y academia, gobiernos autónomos descentralizados, sociedad civil y sector privado, donde se busca en este periodo fortalecer mucho más estas relaciones. En ese sentido, contamos con un comité interinstitucional de cambio climático que busca justamente generar estas políticas nacionales públicas y a su vez ir llegando hacia el nivel territorial con las políticas nacionales de cambio climático. Pasando al segundo capítulo, el segundo capítulo de la comunicación nacional justamente nos da un recuento de las emisiones de gases de efecto invernadero del 2012 en el Ecuador. Aquí podemos justamente encontrar las cifras más importantes actuales de lo que nosotros tenemos. En ese sentido, mencionarles, como ya lo dije previamente, el Ecuador como signatario de la Convención tiene justamente el deber de generar estas comunicaciones y a su vez ahora tiene también el deber de reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de reportes bienales. En ese sentido, comentarles que en la primera comunicación nacional se logró tener el inventario de gases de efecto invernadero de 1990. En la segunda comunicación nacional se desarrollaron los inventarios del 1994, 2000 y 2006. El primer informe bienal de actualización que se remitió en el 2016 a finales justamente ya nos generó el inventario del 2010 y esta tercera comunicación ya nos genera el inventario del 2012 y también aquí es importante mencionarles que se hizo una actualización de los inventarios de gases de efecto invernadero de la segunda comunicación nacional del 94, 2000 y 2006 en la tercera. Entonces ahí también ya tenemos cifras ajustadas a las metodologías nuevas del IPCC y también es importante mencionar que aquí tenemos también ya los niveles tendenciales de los diferentes años, donde ya podemos ir viendo cómo ha ido variando los inventarios en el país. Comentarles que la preparación del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del 2012 fue un proceso bastante profundo con las diferentes instituciones del Estado quienes tienen la información. En ese sentido, en el sector energía se trabajó con el MICSE, con el MER, ARCONEL, OLADE, INER, Petroecuador, el Ministerio de Recursos No Renovables, el ARCH en su momento, ¿no? Se trabajó con todos estos ministerios para contar con la información base y poder generar. A su vez, en el tema de desechos se trabajó con el Ministerio del Ambiente a través de su programa de desechos sólidos, con la AME, GIZ, CENAGUA, ETAPA, EMAC, entre otros. En el sector industrial se trabajó con el INEC, el MIPRO, el Banco Central, ARCOM, entre otros, el MSPEC también. Y en el agrícola se trabajó con en su momento el MAGAP, el INAP, el INEC y el mismo MAE. En ese sentido, comentarles que primero se hizo toda la compilación de información para el inventario, se procesó la información, se hizo un control de calidad profundo de la información para asegurar su coherencia, para asegurar su validez en general, y luego se hizo una validación de tercera parte de afuera del exterior, que revisaron nuestro inventario para asegurar de que los cálculos estaban realizados de la manera adecuada. Y finalmente terminamos con el reporte final. Todo este proceso fue un proceso muy participativo donde se les involucró a todos estos ministerios, se les capacitó también en cuanto a la generación de información y el procesamiento de información. A través, además de estos grupos de trabajo que les llamábamos en su momento GTI y que se espera la continuidad
no solamente para los siguientes inventarios, sino para los nuevos planteamientos, como el sistema de información que propone la tercera comunicación y que ya está bastante avanzado, donde se busca que los diferentes ministerios ingresen la información automáticamente a un sistema de información y tengamos, en la medida de lo posible, al día nuestros inventarios de gases de efecto invernadero. Ahora, para comentarles un poquito cuáles han sido los resultados del inventario del 2012, aquí podemos ver básicamente las cifras generales, donde el país está emitiendo 80 millones de toneladas de CO2 equivalente. El sector que más emisiones genera es el sector energético, con el 46,63%. Aquí hay muchas veces confusión, porque mucha gente nos dice, pero es que ya estamos generando la hidroelectricidad. El tema es que en el sector energético no solamente trata la generación eléctrica per se, sino que aquí también se está abordando todos los usos de la energía y la generación energética, por ejemplo, para industrias. Entonces, en este sector nosotros contamos, y el sector que más emisiones genera es el sector de transporte. Y si llevamos a la especificidad del subsector de transporte, es el sector de transporte de carga, donde nosotros como país tenemos que buscar una solución. Y el segundo sector es el sector de energía para las industrias específicamente, donde la generación eléctrica de hecho es uno de los menores porcentajes. El segundo sector es el cambio de uso de suelo, donde se ve una disminución bastante importante que ya vamos a ver en las tendencias, donde tenemos el 25,35% de las emisiones. En el sector agricultura tenemos el 18,17%, en los temas de los procesos industriales el 5,67% y en residuos el 4,19%. Para nosotros es importante rescatar y recalcar la diferencia que tiene el Ecuador entre nuestros países desarrollados o en vías de desarrollo grandes. Por ejemplo, podemos ver que la China ahorita está emitiendo el 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estados Unidos emite el 11%, la Unión Europea en su conjunto, ¿sí? Todos los países de la Unión Europea están emitiendo el 8,8%, América Latina en su conjunto y el Caribe emite el 10,7%, o sea, estamos generando más que la Unión Europea, y el Ecuador está emitiendo el 0,15% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Estas cifras son importantes porque nos lleva a una reflexión, ¿sí? No solamente de lo que hace el Ecuador, pero recordemos que la China, ¿a dónde van todas sus exportaciones de toda su producción? ¿Qué implica? Y esto es un tema muy importante que tenemos que ir analizándolo a nivel de las negociaciones internacionales y también en cuanto al Ecuador, entender qué implica este 0,15% en nuestra propuesta de desarrollo. Y ahora pasando justamente a ver las tendencias. Estas tendencias son sumamente interesantes e importantes. Primeramente, comentarles y haciendo énfasis específicamente, como pueden ver aquí en los inventarios 94, 2000, 2006, 2010 y 2012, vamos viendo cómo en el sector uso de suelo y cambio de uso de suelo hemos tenido una disminución importante de las emisiones. Y podríamos decir como mamá el porqué de esto. Se han emprendido esfuerzos muy importantes, como por ejemplo el programa de Sociobosque, que busca evitar la deforestación, pero también esto contempla las emisiones, o más bien dicho, la captura de carbono, donde está la reforestación, que también se cuantifica en este proceso. Aquí tenemos una disminución bastante importante y por eso el avance del país en todos los procesos y el enfoque de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y a su vez podemos ver en cambio, por otro lado, el incremento en el tema energético, ¿sí? Y aquí quisiera mencionar, y ya lo dije hace un rato, ¿por qué se incrementa esto? El rato que nosotros empezamos a generar mayor número de industrias y un mayor número requerido de transporte de un punto a otro, estas emisiones se van a incrementar. Y eso es efectivamente lo que ha pasado con respecto a nuestro análisis. El transporte e industrias de energía son las dos subcategorías que han incrementado, digamos, esta tendencia en general. Aquí es importante mencionarle que no se contempla el valioso aporte también de las hidroeléctricas, porque este año empiezan en su mayoría a funcionar, ¿sí?
vemos que va a haber un mayor cambio de tendencia porque, insisto, los otros dos subsectores son los que más generan, pero igual ahí puede haber un cambio. ¿Y por qué hacemos esta relación? Y es importante comprender, porque el país busca un cambio de matriz productiva. Y eso, si no va de la mano con una visión de un cambio de matriz productiva sostenible, con una visión de reducción de emisiones, con una visión de cambio de básicamente tecnologías y tecnologías limpias, esto se seguirá disparando. Y es un proceso obviamente que necesitamos analizar como Ecuador hacia dónde vamos con nuestro proceso de cambio de matriz productiva. Bueno, el siguiente capítulo básicamente hace mención a todas las acciones que el Ecuador ha ido desarrollando con respecto justamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En general, no solamente desde el Ministerio del Ambiente, sino en globalidad como sociedad, como Ecuador, ¿qué nomás hemos realizado? Aquí es importante mencionarles que se viene atendiendo justamente a nuestra propuesta, que desde la Constitución tenemos el deber de reducir estas emisiones. Y comentarles de inicio que hay una serie de iniciativas que se vienen desarrollando. No pudimos establecer todas por espacio y por tiempo, pero aquí les mencionamos algunas. En el sector energético, por ejemplo, tenemos los 8 proyectos hidroeléctricos emblemáticos que suman un total de potencia instalada de 2.832 megavatios y que evitan en promedio la emisión de 6,29 millones de toneladas de CO2 por año. Esto es un hito sumamente, no solo para el Ecuador, sino para la región y para un mundo que busca que justamente la generación eléctrica se dirija hacia energías renovables. En un segundo punto, el tema de la industria, ha habido avances interesantes donde desde el Ministerio se han empezado a generar estas certificaciones ambientales de punto verde, entre otras, donde también tenemos reconocimientos hacia otras prácticas, pero aquí también vale la pena rescatar otros procesos que se vienen desarrollando desde el mismo Ministerio de Industrias, como el proceso justamente de eficiencia energética y el traer tecnología más limpia. El Código de la Producción aquí también da ciertas preferencias arancelarias a las empresas que traen esta tecnología más eficiente, y aquí también vale la pena mencionar los procesos que está llevando el MER en cuanto a la eficiencia energética que se está realizando con las industrias, con las cocinas de inducción, entre otros procesos. Y en cuanto al cambio de uso de suelo, el Ecuador ya cuenta con un plan de acción RED+. En el 2011-2015 todavía estábamos en la fase de preparación de este plan, esta estrategia que busca disminuir la deforestación. En agricultura se planteó un proyecto de ganadería climáticamente inteligente, porque la subcategoría donde más emisiones se generan en el tema agrícola es el tema de ganadería. Y aquí en ese momento todavía no arrancaba el proyecto, pero se lo planteó para seguir reduciendo en este caso 325.000 toneladas de CO2 equivalentes al rato y el momento de finalización de este proyecto, que ahora ya está en marcha. En cuanto a residuos, en residuos se viene trabajando en la regularización de los distintos GACs, pero también hay un proyecto específico donde se busca reducir 500.000 toneladas de CO2 en 5 sitios específicos de disposición final en GACs como Ambato, Ibarra, Otavalo y Santo Domingo y la Mancomunidad del Mundo Verde, donde se está trabajando en ese sentido para apoyarles a reducir estas emisiones. Y es importante mencionar 3 proyectos bastante emblemáticos, que son estas medidas nacionales apropiadas que ya han sido propuestas, elaboradas, donde en inicio está todo el proceso hidroeléctrico, sí, que se ha generado esta NAMA. El proponente ha sido el MER, donde se busca y su potencial reducción de emisiones es 8,73 millones de CO2 promedio desde el 2016 al 2025. Y en ese sentido este proceso ya está, esta NAMA está en proceso de ejecución. También tenemos la NAMA PEC, que es una NAMA dirigida específicamente a eficiencia energética, donde se busca o se tiene como potencial de reducción de emisiones 1,04 millones de toneladas de CO2 promedio, donde justamente se hace el cambio hacia cocinas de inducción, donde usamos energía eléctrica versus gas. Y en el caso de la NAMA OGE, lo que se busca aquí es la eficiencia energética en el sector petrolero, donde básicamente se busca la reducción
potencial de emisiones de 1,69 millones de toneladas de CO2. Esto también está en fase de ejecución, donde se coge la energía y se hace cogeneración básicamente. Y también queríamos mencionarles un tema bien importante, porque es algo que creo que es un tema común, y es los mecanismos para un desarrollo limpio que surgen del protocolo de Kioto. Este tema es un tema bastante delicado y complejo ahora por la situación en la que nos encontramos con respecto al protocolo, en la cual no logramos ratificar la segunda fase y por ende se han tenido serias dificultades en este proceso. Como podemos ver aquí, el total de los proyectos de MDL registrados son 32. El 47% de estos proyectos de MDL son hidroeléctricos, seguido del 16% son proyectos de captura de metano y 13% de generación de energía a partir de biomasa. Es importante mencionarles que de todos estos proyectos hemos logrado efectivamente llegar a finalizar el tema de los CERS de 11 proyectos del 2011 al 2015. Logramos una reducción de 1.117.000 toneladas de CO2 equivalente. Es preocupante ver que de los 32 solo logramos 11, y es porque actualmente el valor de la tonelada de carbono en el mercado es tan baja que los costos de generar los proyectos son mucho mayores y no tiene sentido en una lógica económica realizarlo, y ese es un problema que realmente nos ha causado como país, luego de un esfuerzo tan grande de estos 32 proyectos, luego no encontrar la viabilidad económica. Es importante también mencionarles que el costo, ahorita el precio está a menos de 0,30 centavos por tonelada de CO2, cuando el costo es mucho mayor, y en su momento estábamos hablando de cifras de 20, 30, 40, 50 dólares o más. Entonces sí ha habido una baja fundamental. Lo interesante es que desde la Convención y a raíz de la ratificación del Acuerdo de París se están proponiendo dinamizar el mercado de carbono a través de nuevas propuestas, como por ejemplo el ITMOS, Climate Neutral Now es otra iniciativa, entre otras, donde también se está discutiendo el rescatarle al MDL dentro del Acuerdo de París. Y ahora pasamos a un tema muy importante también, que es el tema de adaptación al cambio climático. Este tema básicamente tiene hallazgos muy importantes con relación a lo que ha estado ocurriendo en el Ecuador con respecto a variabilidad y cambio climático. Y me gustaría empezar justamente con el tema de Galápagos, donde en Galápagos básicamente hemos visto y observado cambios en precipitación, temperatura media y temperaturas máximas y mínimas, donde por ejemplo en San Cristóbal la temperatura máxima media ha variado en 1,4 grados centígrados, la temperatura máxima en 1 grado centígrado y la mínima en 1,1 grado centígrados. Y también ha habido un incremento importante de la precipitación. Recordemos que nuestra biodiversidad está correlacionada directamente con la temperatura, y esto es un tema bastante importante de que podamos entender lo que está pasando. Posterior les debemos de indicar los estudios que se están realizando en Galápagos. También el tema del ENOS o el fenómeno del Niño es un tema muy importante porque básicamente podemos ver que han habido ya anomalías positivas entre 1,4 grados centígrados y 2,9 grados centígrados entre abril y diciembre del 2015 en la zona del Niño 1 y 2, donde ya vemos justamente una afectación interesante, o llamémosle importante. Y a su vez también tenemos un proceso de variabilidad de la sequía en la cordillera de los Andes que se relaciona directamente con los índices del Niño. Recordemos que entre más calientes es el océano, más problemas tenemos justamente con la pesca, con la alimentación de los propios peces, y aparte de todo lo que implica el clima en todo el Ecuador. El fenómeno del Niño tiene una directa relación con nuestro clima. Y vale la pena mencionar que este año ha sido un año completamente anómala, con condiciones similares al Niño, pero no bajo las mismas características que normalmente viene del Pacífico. Esta vez fue otro fenómeno relacionado directamente en las corrientes marítimas de nuestra zona costera peruana, colombiana y ecuatoriana. También es importante mencionarles que el INOCAR
ya ha reportado en el 2015 variaciones de entre 4,3 grados centígrados y 2,6 grados centígrados en la temperatura superficial del mar. Ya a la fecha se dispone de un análisis de variables oceano-atmosféricas y un índice oceánico y pesquero también. El ERFEN, el Comité del Estudio Regional del Fenómeno del Niño, con el INOCAR, INAM y INEP, están justamente generando esta información para poder ver cómo están avanzando estos temas a nivel del océano y qué implicaciones tienen para nosotros como país. Es importante mencionar el tema de los glaciares, que también es un tema crítico, donde justamente podemos verificar que los casquetes de nuestros nevados han tenido en general una reducción del 40% de su superficie. Ejemplos como Chimborazo, glaciares de la Misana se registró ya un retroceso específico del 38%. Y es importante mencionarles que los Andes ecuatorianos albergan el 4% de los glaciares tropicales en el mundo. Las proyecciones climáticas que se prevén a futuro, digamos que no son muy alentadoras en el tema del retroceso de glaciares, donde en ciertos casos las temperaturas atmosféricas se prevén el aumento de 4 grados centígrados, lo que significaría una reducción sustancial en los volúmenes de estos glaciares en sí. Y bueno, en cuanto a la salud, en su momento no existían estudios de distribución poblacional, pero se logra justamente ya por primera vez tener el límite altitudinal de los vectores, específicamente de la Aedes aegypti, que es justamente el vector que mueve el dengue, la malaria, entre otros. Y podemos ver que antes su distribución era hasta los 1000 metros y ahora en la cordillera oriental ya llega a los 1600 metros. El vector ha subido. ¿Por qué? Porque la temperatura ha aumentado. Y esto se espera que siga ocurriendo en nuestros países. Es un tema bastante complejo. También se lograron identificar 26 especies de este género, que son los vectores de la malaria, y 55 especies del género diferente, el Lusmiani, que no le puedo ver bien. Gracias. Este vector justamente también tiene relación, porque recuerden que la chaga, leishmaniasis, todas estas enfermedades están directamente vinculadas con temperatura y humedad. Y el Ecuador tiene estudios bien interesantes e importantes sobre este tema y por ende el Ministerio de Salud también viene actuando al respecto. Ahora, los que no conocen, nosotros también tenemos una parte nuestra en la Antártida y aquí se ha hecho análisis profundos también sobre el retroceso del glaciar Quito. Se están haciendo comparaciones con el glaciar de la Antisana, pero aquí específicamente podemos ver que ha habido una variación en los caudales del río que nacen justamente del glaciar Quito, y aquí se determina que efectivamente tenemos un retroceso del glaciar. También tenemos un incremento de los líquenes. Ese incremento también es debido a un aumento de temperatura. Entonces podemos ver que en Italia también estamos viendo cambios en nuestra estación científica Pedro Vicente Maldonado. En ese sentido, como conclusión, en todo el territorio nacional podemos ver justamente un incremento de temperatura y variaciones espaciales y también estacionales de la precipitación de la lluvia que están generando serios estragos. En ese sentido, comentarles también como siguiente punto la importancia de todo lo que se viene desarrollando en cuanto a estudios, donde de inicio la tercera comunicación logró identificar que se han generado más de 132 estudios sobre el tema de agua y cambio climático, la mayoría directamente relacionados con la vulnerabilidad. También se han estado implementando diferentes medidas para hacer frente a esta vulnerabilidad del tema del sector hídrico, como prácticas agroecológicas, albarradas, reservorios, entre otras cosas. En cuanto al tema agricultura, silvicultura y otros usos, también encontramos 85 proyectos o documentos recopilados de investigación que en su general están identificadas y relacionadas con temas de agroforestería y los temas agropecuarios. Aquí también se vienen realizando acciones importantes a nivel de adaptación, con manejo de cultivos,
los temas de planificación y desarrollo de las políticas locales, gestión integrada de recursos hídricos y el desarrollo de capacidades locales. En el siguiente punto, que justamente es en el tema de ecosistemas, también vemos que contamos con estudios, bastantes estudios, específicamente 131, donde su mayoría están enfocadas en los impactos del cambio climático. Y también ya se han realizado aproximadamente 67 acciones relacionadas a la adaptación vinculadas en los ecosistemas, especialmente en la región interandina y también en la zona de Guayas y Santa Elena. En Galápagos tenemos 40 estudios temáticos relacionados al cambio climático, de conservación, biodiversidad y también en temas de energía. Aquí también ha habido acciones que se han ido implementando desde restauración, temas agrícolas. Y bueno, nos pareció importante como Ministerio del Ambiente hacer un énfasis especial en el tema de las áreas protegidas. Hemos tenido un avance sustancial donde ya contamos con análisis de vacíos de conservación, incluyendo la lógica y visión de cambio climático. También comentarles que el Ecuador es parte de la Red Gloria de Observation Research Initiative on Alpine Environments. ¿Qué significa esto? Estamos viendo cómo la flora en nuestras montañas están migrando hacia más arriba. Tenemos 5 sitios en el país donde se está haciendo este análisis en coordinación con universidades, organizaciones no gubernamentales, entre otras. Y es importante mencionarles que ya se empiezan a incorporar los criterios de cambio climático en los planes de manejo de las áreas protegidas del Ecuador. En ese sentido, y comentarles más relacionado ya las herramientas con las que cuenta el Ecuador, justamente para planificar la adaptación al cambio climático, primeramente tenemos ya las proyecciones que la Tercera Comunicación Nacional generó, las proyecciones al 2100. Aquí presentamos el modelo dinámico donde podemos ver los cambios esperados a nivel territorial del 2020 hacia el 2070, donde tenemos básicamente en un escenario intermedio, y voy a hablar al marzo al 2100, tenemos una modificación que se espera en precipitación de un 9,9% en cuanto a incremento, y en un escenario pesimista hablamos del 17,5%. En cuanto a temperatura, en un escenario intermedio, eso significa que el mundo empieza a reducir efectivamente sus emisiones, llegaríamos al incremento de 1,80 grados centígrados promedio a nivel nacional, y en el escenario pesimista 2,76 grados centígrados. Recordemos que esto es un promedio, entonces donde dice 2,76 no significa que en todo lado va a ser 2,76. En algunos lados va a subir a 4, posiblemente, en otros va a ser menor. El cambio climático se distribuye de diferentes maneras en los diferentes sectores, dependiendo de su geografía, sus características. Entonces, no es lo mismo el aumento de temperatura en la sierra ecuatoriana, en la Amazonía. Como podemos ver, en cuanto a la temperatura, mayoritariamente se espera con estos modelos que la Amazonía y la zona de la sierra, especialmente la zona de Guayas, los ríos, va a tener mayores afectaciones. En cuanto a precipitación, de la misma manera podemos ver que en la zona amazónica vamos a tener un incremento, cuando en la zona sur podemos ver más bien un problema de lo contrario. Y en la parte norte también vemos un incremento de precipitación. En Galápagos se espera un cambio bastante radical en precipitación, donde se incrementa en un 20%. El entender qué implica esto es sumamente importante, recordando que el cambio climático se espera precipitaciones más fuertes en un solo periodo, y eso es lo que hemos vivido este año aquí en el Ecuador y en la región, donde esto causa inundaciones, causa deslizamientos. Pero a la par tenemos periodos de sequía mucho más prolongadas que antes, donde en cambio tenemos problemas de degradación de suelo, de derretimiento de glaciares, pero más allá ya tenemos problemas de alimento de ganado, mortandad de ganado, mortandad de nuestra seguridad, o sea, de nuestros problemas y procesos de seguridad alimentaria se van agudizando por estos factores climáticos que tenemos que irlos trabajando. Estos escenarios nos van a permitir, como mencionó el señor ministro, incorporar en nuestra planificación cómo abordar el tema del cambio climático. Uno de los temas que muchas veces nos preguntan, ¿pero qué hago yo como municipio? Y yo pregunto, ¿usted contempló el escenario de cambio climático para generar el alcantarillado, el drenaje? Probablemente no, y por
eso tenemos inundaciones. Hay ciudades en el mundo que ya están planificando con estos escenarios. Y es bien importante recalcar esto, no solamente a nivel de servicios básicos, asegurar la provisión del recurso hídrico, pero también en los sistemas productivos. ¿Qué tan adaptado está nuestro café, nuestro cacao, nuestro medio de vida ante estas condiciones nuevas climáticas que estamos viviendo? Es un gran reto que tiene el Ecuador y estas proyecciones nos permiten aproximarnos un poquito más a lo que se nos viene y lo que estamos viviendo actualmente. Y bueno, ya pasando a otro capítulo, el penúltimo, el quinto, que es otra información relevante, es importante conocer que como cambio climático, como lo dijo el señor ministro, no es un tema ambiental, sale mucho más allá y está afectando a todos los sectores. Aquí justamente se hace un análisis más profundo de ciertos temas, como por ejemplo, y lo que la Constitución nos manda, es cómo estamos rescatando nuestros saberes ancestrales y cambio climático. Nuestros pueblos indígenas, nuestras nacionalidades indígenas, nuestros abuelos, ellos vivieron procesos de cambio climático también, o variabilidad climática en su momento. Hay mucha sabiduría ahí, y es súper importante el ir fortaleciendo, difundiendo y rescatando estos saberes ancestrales. Y aquí quería mencionarles que se han realizado una serie de estudios con respecto justo a estos conocimientos que tienen nuestros ancestros con respecto a diferentes temáticas relacionadas al cambio climático. He ido trabajando en una serie de investigaciones de diferentes instituciones. El CNESID, por ejemplo, hizo un tema de educación sobre cambio climático en contextos interculturales. En el caso de AECID y UICN se trabajó sobre el valor del conocimiento tradicional en adaptación al cambio climático en América del Sur, que obviamente incluía el Ecuador. AIDER y USAID trabajó en saberes ancestrales sobre indicadores climáticos de los hombres y mujeres indígenas amazónicos. Alguna vez un técnico me decía que en una comunidad en Chimborazo, cuando les dolía la rodilla a los mayores de edad, decían que se venía una helada. Y era verdad, ocurría. Ellas nacían con una helada. Hay indicadores que quizás no los podamos explicar con la ciencia, pero hay indicadores biofísicos que nos pueden alertar, y justamente en entender estos indicadores climáticos es bien importante como un sistema de alerta temprana. Y también se han hecho estudios con la OICN sobre políticas públicas sobre cambio climático en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y su relación justamente con el conocimiento tradicional. Y en cuanto a proyectos, también se han implementado medidas justamente de conocimientos ancestrales, como por ejemplo el tema de las albarradas y tajamares para los que no conocen, un sistema del pueblo Paltas en Loja, donde ellos recuperaban y han ido recuperando nuevamente sus recursos hídricos a través de un sistema muy simple de recuperación en las quebradas de la humedad y de humedales lénticos. También hay pilancones, microreservorios, sistemas de riego, protección de fuentes de agua, ciertas técnicas agroecológicas, por ejemplo los policultivos, que antes recordarán que siempre el maíz iba de la mano el sambo con otras cosas, que permite que, bueno, si pierde un producto por algún impacto climático, el otro sí sobrevive. Entonces son formas de adaptar, es una adaptación propia de las comunidades que se han ido generando durante todo este tiempo. Y ha habido proyectos importantes que vienen rescatando estas historias y este trabajo, que definitivamente se debe seguir profundizando. Y otro tema crítico en el tema de cambio climático, efectivamente, ya me pasé, es el tema de género. El tema de género para cambio climático es sumamente importante, porque aparte de que las mujeres justamente somos de cierta manera un grupo vulnerable, pero recordar que la mayor población del Ecuador, estamos las mujeres, el 50,4%, el 28% son jefas de hogar. Las mujeres con mayor carga de trabajo son las que mayor carga de trabajo tienen, ¿sí? 17,42 horas por semana. Tenemos, y esto es interesante como indicador, ha habido un aumento de mujeres en los cargos públicos del 42% a nivel nacional y el 21% a nivel local. Y bueno, el marco normativo justamente en la Constitución nos pide, nos invoca a justamente llegar a término de este proceso de una construcción social que permita asegurar esta igualdad
y equidad de roles entre los hombres y las mujeres. Y en ese sentido ha habido varios estudios en el Ecuador con respecto al tema de género y cambio climático, donde se viene transversalizando en algunos proyectos específicos como el Forex, el tema de cambio climático, se ha ido capacitando a los técnicos y ya hay una metodología de construcción de 15 indicadores relacionados con género, cambio climático y seguridad alimentaria. También se ha venido haciendo diagnósticos, por ejemplo, para el plan de reducción de emisiones por degradación y deforestación con respecto a género y su vinculación, y en sí en la incorporación de enfoque de género en esta política pública. Y en cuanto a acciones, en general, la mayoría de los proyectos de cambio climático han ido ya incorporando la lógica de género. En el Forexa, por ejemplo, me acuerdo de un dato súper interesante: las mujeres han logrado disminuir sus horas laborables cargando el agua, que antes tenían que cargar el agua de un punto a otro, solo poniendo un sistema de riego, han logrado disminuir 3 horas laborables en su semana. Es un tema bien importante. Y así seguimos profundizando este trabajo, que es mandato no de los fondos internacionales, sino es mandato de nuestra Constitución, y hacia eso estamos encaminados y trabajando. Y como siguiente punto, también es bien importante, y en esta sección se aborda el tema efectivamente de las acciones relacionadas a la transferencia de tecnología, donde recordemos que la transferencia tecnológica tiene barreras sustanciales y el cambio climático requiere de transferencia de tecnología hacia tecnologías más limpias. En ese sentido, recordemos que la tecnología tiene precios muy altos. El tema de los derechos de propiedad intelectual es un reto bastante importante. El tema de las tecnologías que no necesariamente son adecuadas para la realidad nacional. Tenemos también una falta de investigación. Y finalmente tenemos una baja capacidad para asimilar nuestras tecnologías. Estas son las barreras que se han ido identificando con respecto a este tema. Es importante también mencionarles que se ha realizado una evaluación de necesidades tecnológicas en el año 2012 con respecto justamente a 3 sectores priorizados, que era el tema agropecuario, recursos hídricos y energía, donde se fue valorando las necesidades tecnológicas y los costos para el Ecuador de estas tecnologías. Recordemos que la Convención de Cambio Climático, uno de los ejes donde más se pelea es en el tema de transferencia de tecnología. Hay lo que se llama copyleft, que es la apertura de la propiedad intelectual para poder replicar tecnologías que pueden no solamente salvar vidas humanas, sino realmente dar una lucha contra el cambio climático efectiva. Es una de las luchas que tenemos como países en desarrollo, que nos permitan acceder a estas tecnologías para poder asegurar una verdadera lucha contra el cambio climático. Se han ejecutado algunas medidas importantes, por ejemplo, un proyecto de aprovechamiento energético de residuos agropecuarios en territorio. También tenemos ahora el Código de Ingenios, que justamente busca que las IPIs o estos institutos públicos de investigación y centros de transferencia de tecnología vayan aportando en estos procesos importantes para el país. Y finalmente también contamos con el proyecto emblemático de Yachay, que de la misma manera justamente busca generar empresas de alta tecnología y que nos ayude a generar estas tecnologías que requerimos, relevantes también a la adaptación y mitigación del cambio climático. Y en general, comentarles sobre la investigación del cambio climático, donde justamente ya tenemos una política bastante apegada a esta. También tenemos los procesos de investigación ambiental, que son unas líneas que generó el Ministerio del Ambiente, donde se propone no solamente en ambiente, pero también todos los temas de investigación que se requieren en cuanto a cambio climático. Es un proceso que se desarrolló durante estos años y que actualmente necesitaría también una revisión, una profundización y entendiendo cómo han sido los avances del momento. Se cuenta con la Red Ecuatoriana de Cambio Climático, la REC, que está compuesta por muchas universidades que vienen apoyando justamente en la investigación específica de cambio climático, y hay otras iniciativas como la Red UREX, entre otras que están detalladas ahí. Se ve y podemos visualizar todo el avance que tenemos en este tema de investigación. Y también es importante mencionarles que hubo un taller en su momento justamente de estos avances con diferentes actores investigativos durante este periodo 2011-2015, y también ya hemos tenido publicaciones en revistas internacionales y nacionales como
University sobre nuestra investigación científica específica relacionada al cambio climático y, por ejemplo, con el INAM. Y aquí también queríamos mencionar rápidamente el tema de educación y sensibilización sobre el cambio climático. Esto no lo viene llevando solo el Ministerio del Ambiente. Tiene una serie de actores que aquí no se les detalla en su totalidad, pero desde el mismo INAMI, el CENESID, que tienen ciertas estrategias específicas, el INEC también, SEMPLADES, el mismo SUIA que va poniendo toda esta información al día, donde tenemos más de 131.000 personas beneficiarias de estas capacitaciones, pero es importante, y esto es un reto que tenemos para la Cuarta Comunicación Nacional, es todo lo que han hecho también las ONGs y todas las otras instancias, porque los gobiernos autónomos descentralizados actualmente en el Consejo Nacional de Competencias, en el 005 les da el mandato de capacitar, de difundir cambio climático. Entonces estas no son las únicas iniciativas, hay muchísimas más que se vienen desarrollando en el país para educar y sensibilizar a la población en cuanto a estos temas de cambio climático. Y finalmente, en el 6º capítulo se hace un análisis muy profundo sobre las barreras, necesidades, oportunidades y el apoyo para la gestión del cambio climático. Aquí se hizo una serie de reuniones con expertos de diferentes ámbitos, se hizo una serie de encuestas para entender justamente cuáles son estas barreras, y pueden ver que es un gráfico bastante complicado, porque aquí lo que se trata de abordar es, por ejemplo, en el caso de mitigación, todas las barreras que tenemos en cuanto a institucionalidad y gobernanza, recursos financieros, fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica, y también el tema de transferencia tecnológica, y en los diferentes ejes de trabajo, como es de inventarios, como es la reducción de emisiones por deforestación, NAMAs, MDLs, y podemos ver justamente que tenemos algunas barreras y otras oportunidades, ¿no? Como por ejemplo la falta de promoción del mercado de carbono es una barrera fuerte, pero se necesitan y vemos como oportunidad la generación de acuerdos. También en cuanto a las NAMAs no hay una metodología oficial de la convención, entonces ahí estamos a nuestro libre albedrío básicamente de hacer lo que nos corresponde, y aquí también es necesario el establecimiento de acuerdos. En cuanto a Red Más, el financiamiento que se requiere para abordar la lucha contra la deforestación es enorme, porque no solamente estamos abordando el control forestal, sino estamos abordando el trasfondo de las causas de la deforestación en el Ecuador, que están directamente vinculadas con el tema agrícola, ¿sí? Y ese es un tema y es una lucha muy fuerte que se tiene que llevar a cabo. Y en cuanto también al fomento de inversión privada y cooperación internacional, lo vemos como una oportunidad y una necesidad de seguir profundizando. En los inventarios de gases de efecto invernadero, la necesidad de contar con más especialistas es súper importante en el país, y también la capacitación sobre los gases de efecto invernadero es importante. Y en cuanto a la transferencia de tecnología, tenemos procesos como las patentes, que son demasiado costosas de estas tecnologías críticas, y también le vemos como una oportunidad justamente el fomento de la investigación. Y en el siguiente punto justamente abordamos ya específicamente el tema de las barreras y necesidades, ya en cuanto a lo que es la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. En el documento van a poder ver esto con muchísimo más detalle, ¿no? Mucho más adictivo. Pero aquí, por ejemplo, en el tema, y se ha dividido en dos ejes de información de observación sistemática del clima y vulnerabilidad, como primer eje, aquí podemos ver que tenemos dificultades, barreras, en el proceso de generación y almacenamiento de información en sí climática, que tenemos que ir mejorando y profundizando. Aquí también vemos como una gran oportunidad esta vinculación y acuerdos y articulación entre las diferentes instituciones relacionadas al tema. Los altos costos en la operación justamente para generar esta información, donde vemos como oportunidad una estrategia de financiamiento, y también en términos de tecnología y transferencia de tecnología vemos como limitado los recursos para el almacenamiento de datos, y como oportunidad se requiere el fortalecimiento de la cobertura nacional de las redes de observación, recordando que somos un país andino, que cada 5 kilómetros aproximadamente en la región interandina hay un cambio, y es bastante complicado esta medición y este entendimiento. En cuanto a la
general también un limitado empoderamiento y escasa participación en general de todos los diferentes sectores. Aquí se necesita profundizar mucho más de este tema. Las metodologías no son estandarizadas para los estudios de vulnerabilidad. Hay muchas formas de abordarle, entonces todo depende de qué mirada le quiero dar al estudio de vulnerabilidad, es como yo lo genero y lo saco. Entonces este también es un reto grande que tenemos, no solo como país, pero como mundo. Y aquí se necesita y se prevé trabajar en catálogos técnicos para hacer también análisis comparativos de los diferentes estudios. Y finalmente quería comentarles otro avance bastante importante para el país, y es que el Ecuador ya dispone con información específica del financiamiento que tenemos para la gestión del cambio climático en el Ecuador, que se ha realizado como gobierno. Esto es específicamente los fondos públicos que han ido abordando justamente los temas de mitigación relacionados con el tema de energía, específicamente y uso de suelo y cambio de uso de suelo. Y en el tema de adaptación se hizo un análisis específico de la inversión del gobierno en cuanto a patrimonio hídrico y agricultura. Es bien importante mencionar que esta es la primera experiencia de este tema aquí en el país, y también somos uno de los países, los primeros países, de hecho somos el primer país que tiene a nivel de la región latinoamericana ya el estudio realizado. En ese sentido, podemos ver aquí en este gráfico que el Ecuador ha tenido una inversión bastante importante con respecto a su porcentaje del PIB en cuanto a cambio climático, donde podemos ver que al 2015 asciende a 1,4% del PIB. Hace no mucho veíamos que el Perú estaba devastado por justamente los procesos climáticos, que entiendo que los índices de precipitación son iguales y en algunos casos peores que el fenómeno del Niño del 97-98. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Ecuador no tuvo el mismo nivel de pérdidas? Y necesitamos sentarnos a analizar esto con un estudio, investigación, y hay a nuestros queridos estudiantes universitarios que quieren un buen tema de tesis. Aquí está el tema de tesis, súper interesante de entender cómo la inversión que el gobierno nacional viene realizando los últimos 10 años ha permitido disminuir la vulnerabilidad de tal manera que los efectos de este cambio de clima que hubo este año no fueron tan impactantes, ¿sí? No tuvimos el mismo nivel de inundaciones que hubo en los años anteriores en el fenómeno del Niño, ¿sí? ¿Qué implica eso? Y esta inversión es sumamente importante porque, de acuerdo a ciertos estudios, cada dólar invertido en prevención de riesgos, evitamos $7 posterior en mitigación del riesgo, en recuperar el problema, ¿sí? En dar una solución. Esta inversión que viene realizando el Estado ecuatoriano es sumamente importante y vale la pena entenderla de mejor manera en ese sentido. Todavía nos falta hacer este análisis en la cooperación internacional. Este análisis se hizo de la mano con el Ministerio de Finanzas. Y el siguiente paso es justamente qué se ha hecho con cooperación, y como tercer paso, qué están haciendo los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto a la inversión de cambio climático, que aunque no lo crean, tenemos inversión súper importante, interesante en esta temática. Y bueno, para finalizar, yo quisiera primeramente informarles a ustedes los siguientes pasos. Porque si bien es cierto la información que se presenta en la tercera comunicación es del 2011 al 2015, es importante mencionarles que el país tiene retos gigantescos. El ministro les mencionó hace un momento que estamos a las puertas de firmar el Acuerdo de París como Ecuador. Eso significa que el Ecuador tiene que plantear su contribución nacional determinada. ¿Cuál va a ser nuestra propuesta hacia el mundo en cuanto a reducción de emisiones, en cuanto a adaptación al cambio climático, en cuanto a financiamiento y transferencia de tecnología? Porque a veces piensan que las NDC solo es mitigación. No es así, abarca todo. Pero el reto mayor para el país es definir cuánto voluntariamente podemos reducir emisiones sin causar afectaciones a la economía del Ecuador, pensando en que queremos este cambio de matriz productiva. ¿Cómo vamos a asegurar esa reducción de emisiones? Y para eso comentarles que el Ministerio del Ambiente ya tiene una hoja de ruta planteada
donde se va a dar el primer paso en julio de este año, donde se plantea tener un taller, y espero verles, ojalá, a todos ustedes, para empezar a debatir y discutir esta temática, que esperamos va a durar más de 1 año y medio, posiblemente 2, para realmente entender y tener un planteamiento serio que el país pueda cumplir del 2020 al 2025 como primera etapa. Aparte de eso, comentarles que justamente en razón de que necesitamos fortalecer esta coordinación interinstitucional, se prevé una reformulación del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, donde ya se le integra a los gobiernos autónomos descentralizados, donde se le integra a la sociedad civil, en general a todos los actores, a los investigadores, que puedan aportar en este proceso mancomunado. Recordemos que cambio climático no se lo puede gestar solo desde un ministerio, es imposible, de hecho es anticonstitucional. O sea, necesitamos todos trabajar en la temática y para eso se está reformulando este comité. Otro reto grande que tenemos de aquí a futuro, a corto plazo, es la elaboración del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Primero, entender la vulnerabilidad de todos los sectores que hablábamos aquí y qué medidas tenemos que tomar, medidas profundas, no solamente desde el Gobierno Nacional de generación de política pública, sino también desde el hogar, desde nuestra casa, y también desde los gobiernos autónomos descentralizados, es súper crítico. Otro reto grande es el Fondo Verde Climático. Ahí hay fondos, tenemos que acceder a los fondos. Entonces es importante, el país ya está accediendo a un proceso de readiness para asegurar tener los procedimientos claros para acceder a estos fondos, de los cuales la Autoridad Nacional Ambiental genera los avales para asegurar de que estén alineados a la política y estrategia nacional de cambio climático, así como asegurar que son verdaderos proyectos de cambio climático, porque como ahora los fondos están en cambio climático, a veces recibimos proyectos que no tienen nada que ver, pero le tratan de dar el giro. Entonces sí necesitamos trabajar en fortalecer estas capacidades para poder acceder a los recursos de cambio climático, y el Ministerio está trabajando hacia eso. Tenemos un gran reto con el proyecto que sí recibió el Ministerio de 41.2 millones para ejecutar en la Amazonía, para aportar en la reducción de emisiones. Este es un proyecto, y para que conozcan todos, coliderado entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, justamente para empezar a atacar el problema de la deforestación desde el trasfondo, que es el tema agrícola. Y también tenemos todo un esfuerzo relacionado al tema de los gobiernos autónomos descentralizados. El Código Orgánico Ambiental les exige a los GATS incorporar cambio climático en su planificación de desarrollo y ordenamiento territorial. Este es un tema súper importante donde el MAE está generando las herramientas para apoyarles a ellos, para que no sea el consultor el que les esté haciendo el trabajo, sino que desde los mismos GATS puedan trabajar en este proceso, que no solamente, insisto, es ambiente. Tenemos una experiencia en Napo donde ellos están trabajando en drenaje específicamente y en el tema de vialidad. Es más, el tema de ambiente se quedó fuera y les dije, oigan, pero también están trabajando ambiente. Pero ya hay iniciativas súper importantes e interesantes que toca y hay que rescatar y ampliar en el país. Y bueno, finalmente, aparte de todos estos retos que les invito a cada uno de ustedes que sean partícipes activamente, porque necesitamos esa retroalimentación, especialmente de todos los que han estado inmersos en este proceso de cambio climático y entienden a profundidad la dificultad. Quisiera agradecer al equipo de la Tercera Comunicación Nacional que hizo posible este documento, 3 años y medio de arduo trabajo, de recopilación de información, de coordinación interinstitucional. Un agradecimiento a todos ustedes, también al PNUD, porque el PNUD ha sido nuestro constante aliado en este proceso también, y un agradecimiento muy muy especial al equipo técnico de la Subsecretaría de Cambio Climático, que se ha pasado los últimos meses día y noche editando, revisando que la Tercera Comunicación tenga un alto nivel de calidad. Agradecerles también mucho a todos ustedes por su participación el día de hoy, y pues esperamos que tengan la oportunidad de leer este documento y que les sea muy útil, y cualquier sugerencia futuro siempre bienvenida. Muchísimas gracias.